Mi nombre no importa, pero lo que vi, importa. Todos creen que los capos que salen en las noticias, esos que la prensa pinta como monstruos intocables, son el poder absoluto. Esa es la primera mentira que ellos quieren que creas. La fachada brillante que distrae de lo que realmente sucede en las sombras. Yo estuve ahí, en el corazón de lo que llaman el Cártel Jalisco Nueva Generación, y te digo que los verdaderos titiriteros no llevan cadenas de oro ni dan órdenes a gritos. Operan con una frialdad y una precisión que helarían la sangre a cualquiera que entienda la magnitud de su alcance. Lo que voy a contarte no es una historia de balaceras y ejecuciones. Es la crónica de cómo una red invisible desmanteló el Estado desde dentro. Un parásito silencioso que se alimentaba de la propia inteligencia del país. La verdad es más cruda, y mucho más peligrosa de lo que jamás podrías imaginar. Durante años, el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, era visto como una fortaleza impenetrable, la caja negra donde se guardaban los secretos más delicados de México, la primera línea de defensa contra amenazas como el crimen organizado. Así nos lo vendían, y así lo creíamos, incluso nosotros, los que estábamos en la calle, lidiando con la violencia directa. Pero desde dentro vi cómo esa narrativa se desmoronaba. Fui testigo de cómo el CJNG no solo evadía a la justicia, sino que parecía anticipar cada movimiento del gobierno, cada operación, cada intento de golpearlos. Era como si tuviéramos un fantasma en cada reunión, una sombra en cada despacho, un oído pegado a cada teléfono seguro. La frustración era palpable en los rangos bajos, pero la verdad era mucho más profunda y sistemática de lo que cualquiera de nosotros podía procesar en ese momento. La pregunta que me carcomía, y que hoy puedo responder con una certeza dolorosa, era simple. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo un cartel, por más brutal y organizado que fuera, podía estar siempre un paso adelante de toda la maquinaria de inteligencia de un país? No se trataba de sobornos burdos a policías de bajo nivel. Esto era diferente, más quirúrgico, más inteligente. Mi ascenso dentro de la estructura del cartel me expuso a niveles de información que la mayoría nunca ve. Empecé a conectar puntos, a ver patrones en los fracasos inexplicables de las operaciones gubernamentales y en la eficiencia fría con la que el cartel neutralizaba amenazas. Fue entonces cuando el velo comenzó a caer, revelando la silueta de lo que llamábamos la red invisible, la verdadera fuerza detrás de la invulnerabilidad del CJNG. Mi historia es la de un hombre que entró al cartel buscando algo, poder, respeto, o quizás solo un lugar en un mundo que sentía no ofrecerme nada, y terminó encontrando una verdad que desmanteló todo lo que creía saber sobre el poder y la lealtad. Esta confesión es mi intento de exponerla. ¿Quién era esa figura, o, mejor dicho, esa estrategia en las sombras que permitía al CJNG operar con tanta impunidad? ¿Cómo logré desentrañar el modus operandi de la red invisible? ¿Y qué precio casi me cuesta esa revelación? Este relato es el camino que recorrí, desde la ignorancia ingenua hasta la comprensión aterradora, un viaje al corazón de la infiltración que casi me consume, pero que a la vez me dio la única libertad verdadera que conozco, la de saber la verdad, por más amarga que sea. La vida antes del cartel era una secuencia de puertas cerradas, una promesa vacía, tras otra. Crecí en un barrio donde el futuro no se construía, se escapaba, y para muchos de nosotros, la única opción era ver cómo el tiempo nos devoraba lentamente. No había oportunidades reales, solo la constante humillación de la pobreza, el desprecio de un sistema que nos había olvidado. El respeto era una moneda de cambio que nunca poseímos, y la pertenencia, un lujo para otros. Veía a los capos de la televisión, sus cadenas de oro, sus carros de lujo, la forma en que la gente les temía, y paradójicamente, los admiraba. En mi ingenuidad, creí que ahí, en ese mundo oscuro, podría encontrar mi lugar, un propósito que la sociedad me había negado. No era una sed de sangre, sino una necesidad desesperada de existir, de ser alguien, de sentir que mi vida tenía algún peso. La decisión de unirme no fue un acto impulsivo de rebeldía,
sino el resultado de meses de observar y de sentirme acorralado. Un primo, ya metido hasta el cuello, me habló de la oportunidad, una palabra que sonaba a rescate en mi oído. Había miedo, claro, una punzada fría en el estómago, pero la desesperación era un fuego más grande. La iniciación fue brutal, no tanto por la violencia física, sino por la psicológica. Una serie de pruebas de lealtad, de aguante, de demostrar que no temblarías ante la autoridad. Fue un borrón y cuenta nueva, una entrada a un mundo donde las reglas eran distintas, y la supervivencia dependía de la obediencia ciega. Recuerdo el olor a humedad y a pólvora en el primer campamento, el silencio expectante que te decía que cada movimiento era observado, cada gesto juzgado. Mis primeros días fueron de aprendizaje forzado, de inmersión en una cultura de hierro. Me asignaron tareas básicas: vigilancia perimetral, transporte de paquetes menores, estar atento a cualquier señal de intrusión. Observaba la jerarquía como un ecosistema complejo. Los soldados en la base, obedeciendo sin cuestionar. Los jefes de plaza, con su aura de poder inmediato y autoritario. Y, por encima de todos, los capos, figuras casi míticas, envueltas en un halo de invencibilidad. Creía que ellos eran los dueños del juego, los arquitectos de todo, los que movían los hilos de la violencia y el dinero. Sus órdenes eran ley, sus caprichos, decretos. Era una estructura visible, brutalmente eficiente, y yo, un engranaje minúsculo, pero orgulloso de ser parte de algo tan imponente. La brutalidad no tardó en revelarse como una herramienta fundamental, no un arranque de ira, descontrolada. Presencié los castigos por la deslealtad, las lecciones impartidas con una frialdad calculada que helaba la sangre. No era un espectáculo, sino una demostración de poder, una advertencia constante. El miedo se convirtió en un compañero silencioso, pero también en un maestro. Aprendí a leer los gestos, a anticipar las órdenes, a fundirme con el entorno para pasar desapercibido. Esa experiencia me desensibilizó, sí, pero también agudizó mis sentidos. Entendí que la violencia era el lenguaje universal del cartel, la forma en que mantenían el control interno y externo, una eficiencia macabra que aseguraba la obediencia sin fisuras. Con el tiempo, mi disciplina y mi discreción me ganaron una confianza gradual. No ascendí a lo más alto, pero me moví del anonimato total. Pasé a formar parte de los equipos de seguridad personal de algunos lugartenientes de rango medio, lo que me dio una visión más cercana de las operaciones. Empecé a escuchar conversaciones, a ver los rostros de los que tomaban decisiones de mayor envergadura, a entender la logística detrás de los movimientos de droga y el control territorial. Todavía pensaba que los hombres con los que interactuaba, aquellos que daban las órdenes directas, eran la cumbre del poder. Ellos eran los que tenían el dinero, las armas, la lealtad de la gente. Su palabra era final, su juicio, inapelable. Entre esos líderes se encontraba el Centauro, un hombre cuyo nombre inspiraba un terror casi reverencial incluso entre los nuestros. Era una figura imponente, con una cicatriz que le cruzaba la cara y una mirada que prometía el infierno. Se decía que había escalado desde la nada, forjando su reputación con una crueldad metódica y una inteligencia táctica implacable. Cuando el Centauro hablaba, todos callaban, y cuando miraba, las espaldas se erguían. Para mí, él era la encarnación del poder del CJNG, el monstruo intocable que la prensa pintaba, el hombre al que ni el gobierno ni ningún otro cartel se atreverían a desafiar directamente. Su presencia era un peso, una fuerza gravitatoria que mantenía a todos en órbita. Fue en una de esas reuniones, en una hacienda aislada en las afueras de Guadalajara, donde la primera grieta apareció en mi percepción de El Centauro. Mi tarea era custodiar la entrada principal, una posición que me permitía observar sin ser observado directamente. La sala estaba llena de lugartenientes y jefes de plaza, todos esperando la llegada de El Centauro. Cuando entró, el silencio se hizo profundo, la tensión palpable. Habló con su voz grave, impartiendo órdenes, revisando mapas, exigiendo reportes. Era el mismo hombre que conocía, el líder absoluto, o eso creía.
Sin embargo, algo en la atmósfera me parecía diferente, una especie de ansiedad subyacente que no cuadraba con su habitual arrogancia. Entonces, un teléfono satelital, uno de esos que rara vez usaban, sonó sobre la mesa. El centauro lo miró fijamente, y por un instante, un escalofrío recorrió su rostro. Su postura, antes erguida y dominante, se encorvó ligeramente. La voz que salió del aparato era apenas un susurro inaudible para mí, pero la reacción de el centauro fue inequívoca. Asintió varias veces, su mirada fija en el vacío, y su tono, al responder, fue de una deferencia que nunca le había visto. No era una orden lo que daba, era una aceptación, una sumisión. Colgó el teléfono, y por un microsegundo, vi miedo en sus ojos. Un miedo puro y desolador, antes de que su máscara habitual de acero volviera a cerrarse. El incidente pasó desapercibido para la mayoría, pero para mí, fue como si una pared invisible se hubiera resquebrajado. ¿Quién, o qué, podía infundir tal respeto, tal miedo, en un hombre como el centauro? Aquel que para todos nosotros era la cima de la pirámide, el poder inquebrantable, se había mostrado vulnerable, un mero peón en un juego más grande. La imagen del capo intocable se desvaneció, reemplazada por la de alguien que, como yo, respondía a una autoridad superior. Esa noche, el sueño me fue esquivo. La pregunta taladraba mi mente. ¿Quién movía los hilos de El Centauro? ¿Quién era esa sombra que operaba con tal discreción y autoridad que ni siquiera el más temido de los capos se atrevía a desafiar? Esa fue mi primera lección, mi primer atisbo de la verdadera naturaleza del poder oculto. Después de esa llamada, el miedo en los ojos de El Centauro no me dejó. Empecé a ver las cosas de otra manera, a cuestionar la imagen de poder absoluto que nos vendían. La red invisible no era un mito, era una realidad que operaba con una discreción que la hacía aún más aterradora. No hablaban de ella abiertamente, pero sus efectos eran innegables. Eran los cerebros detrás de la cortina, los que movían las piezas en un tablero mucho más grande de lo que imaginábamos. Su modus operandi era simple pero devastador. No necesitaban ser vistos para ser obedecidos. Su autoridad emanaba de un conocimiento profundo de cada vulnerabilidad, cada secreto, cada ambición. Empecé a notar que las órdenes que venían de arriba no siempre eran de El Centauro, sino de una fuente mucho más nebulosa, pero con una autoridad incuestionable. Un día, un jefe de plaza de una región cercana, un tipo ruidoso y con fama de violento, empezó a desviarse de las directrices. Hablaba de actuar por su cuenta, de expandir su territorio sin permiso. El centauro estaba visiblemente molesto, pero sorprendentemente, no hubo una represalia inmediata. En cambio, recibimos una orden críptica, no de El Centauro, sino de un intermediario que solo transmitía mensajes. La orden era eliminar el problema, de forma que no generara olas innecesarias. No se trataba de una emboscada brutal o un ajuste de cuentas público. Fue una muerte resuelta con la frialdad de una transacción de negocios, como si se tratara de liquidar una deuda. La eficiencia era escalofriante, desprovista de cualquier emoción o teatralidad. Recuerdo el día. El jefe de plaza fue encontrado en su cama, sin signos visibles de violencia. Parecía haber muerto mientras dormía, de un infarto. Pero yo sabía, por los murmullos y las caras tensas de los que sabían, que no había sido así. Un médico, que trabajaba para la organización, certificó la causa de muerte sin objeciones. No hubo tiroteos, no hubo gritos, solo una operación limpia, casi invisible. Este evento me mostró que la sombra no buscaba la notoriedad, buscaba el control absoluto y la eliminación de obstáculos con la menor resistencia posible. Era una demostración de poder que no necesitaba sangre para ser efectiva, solo una precisión quirúrgica que dejaba a todos con la incómoda sensación de que nadie estaba realmente a salvo. Otro incidente que me abrió los ojos sobre el alcance de la sombra involucró a un alto funcionario de la policía municipal, alguien que se suponía que era intocable, un hombre con una reputación de incorruptible.
Se le conocía como el justiciero. Lo vi en reuniones con el centauro, siempre manteniendo una distancia profesional, nunca cediendo terreno. Pero las cosas cambiaron. De repente, el justiciero empezó a colaborar, no por dinero directamente, sino por algo más sutil. Había informes de que su hijo estaba involucrado en un pequeño escándalo, algo que podía arruinar su carrera y la reputación familiar. La presión no fue una amenaza de muerte, sino la promesa de exponer esa verdad, de desmantelar su vida con la misma precisión que se desactiva una bomba. La manipulación de El Justiciero fue un golpe maestro psicológico. No hubo violencia física, ni siquiera una confrontación directa. Agentes de la sombra simplemente le hicieron saber que conocían los detalles más íntimos de la situación de su hijo, y que tenían la capacidad de hacerlos públicos, o de resolverlos discretamente. La elección era clara: cooperar en silencio, o ver su mundo desmoronarse. Él eligió la primera. Desde entonces, el justiciero se convirtió en una fuente invaluable de información, un oído dentro de las fuerzas del orden, sin que nadie sospechara su verdadera lealtad. Este episodio me enseñó que el poder de la sombra no residía solo en la fuerza bruta, sino en la habilidad de desentrañar las debilidades humanas y usarlas como palanca, construyendo una red de control invisible. Mi nombre no importa, pero lo que vi, importa. Había un hombre, le decíamos, el Chato, no por su nariz, sino por su forma de hablar, un poco arrastrada, como si siempre estuviera cansado. No era un jefe, ni un soldado de primera línea, era más bien un facilitador, el que se encargaba de la logística silenciosa, de mover documentos, de asegurar comunicaciones en puntos ciegos. Era un tipo leal, con una risa fácil, y un corazón que, a pesar de todo, conservaba cierta ingenuidad. Compartimos muchas guardias nocturnas, muchos kilómetros de carretera en silencio, con la radio a bajo volumen. Hablábamos de la vida antes, de los sueños que teníamos, los mismos sueños rotos que nos habían empujado a este infierno. Para mí, el Chato era el último resquicio de humanidad en un mundo deshumanizado, un recordatorio de que no todos éramos bestias. Su error fue tan insignificante que al principio me costó creer que pudiera tener consecuencias. Un día, el Chato fue el encargado de entregar un paquete a un contacto en una oficina gubernamental menor, un rutinario intercambio de información que, la sombra, orquestaba con su eficiencia fría. El paquete contenía archivos, cifrados y una serie de instrucciones. Después de la entrega, en un momento de distracción, o quizás por la costumbre de la informalidad que aún conservaba, el Chato hizo un comentario casual sobre la importancia del paquete a otro colega, un desliz de apenas unas palabras, una indiscreción sin malicia, pero que violaba la regla de oro. La información es oro, y no se comparte, ni siquiera entre nosotros. La noticia de su pequeña indiscreción llegó por los canales más insospechados, no a través de el centauro, sino de un susurro frío que se extendió por la cadena de mando. La tensión se hizo palpable. El centauro, que solía imponer castigos con una furia desatada, se mostró extrañamente contenido, casi distante. Era como si la decisión ya estuviera tomada en algún lugar muy por encima de él. Recuerdo haber visto a El Chato en los días siguientes. Su risa se había apagado. Su mirada, antes vivaz, ahora se posaba en el vacío, como si supiera que una nube negra se cernía sobre él. Intenté hablarle, consolarle, pero no había palabras, solo la espera silenciosa y aterradora que precedía a los actos de la sombra. Una semana después, el Chato desapareció. No hubo un tiroteo, ni un cuerpo dejado a la vista como advertencia. Simplemente, dejó de aparecer. Sus pertenencias fueron empacadas y enviadas a su familia con una nota anónima de condolencias y una pequeña suma de dinero. La historia oficial que se corrió fue que había abandonado la organización, una narrativa que nadie creyó. Pero lo más escalofriante fue la ausencia de cualquier rastro, de cualquier investigación interna, de cualquier explicación. Era como si nunca hubiera existido.
borrado con la misma precisión quirúrgica con la que se eliminaba cualquier obstáculo o error que pudiera comprometer la invisibilidad de la sombra. Su vida, reducida a un par de cajas y un rumor. El shock fue devastador. La frialdad de su eliminación, por un error tan pequeño, me golpeó con una fuerza inusitada. El chato no había traicionado, no había robado, solo había sido descuidado, un ser humano con un momento de debilidad. Sin embargo, la sombra no toleraba imperfecciones. En ese momento, la verdadera naturaleza del poder se reveló ante mí con una claridad brutal. La vida de cada uno de nosotros era un recurso, un número, completamente prescindible. Si podían deshacerse de un hombre leal y trabajador como el chato con tanta facilidad, sin un juicio, sin una oportunidad, ¿qué valor tenía mi propia existencia en sus ojos? La pregunta me taladró el alma, dejándome un sabor metálico en la boca. Esa noche, no pude dormir. La imagen de el chato, su risa, su mirada perdida, se repetían en mi mente como una película de terror. Me di cuenta de que mi ascenso, mi lealtad, mis sacrificios, no significaban nada. Éramos piezas en un tablero, movidas y desechadas a voluntad de una entidad que ni siquiera mostraba su rostro. Mi propia vida era tan desechable como la de el chato, y la idea de seguir sirviendo a una organización que valoraba la eficiencia fría, por encima de cualquier vida humana, me pareció una condena a muerte, una espera silenciosa hasta que llegara mi turno por el más mínimo desliz. El miedo se transformó en una rabia contenida, en una determinación férrea. Fue en ese momento de claridad dolorosa que tomé la decisión, una decisión irrevocable. Tenía que salir. No importaba el riesgo, no importaba lo difícil que fuera. Permanecer era morir lentamente, con la angustia de saber que mi final sería tan frío e impersonal como el de el chato. La falsa promesa de poder y respeto que me había atraído al cartel se desvaneció por completo, revelando la amarga verdad de la esclavitud. Ya no buscaba un lugar en este mundo, solo quería escapar de él. La supervivencia se convirtió en mi única motivación, y la libertad, en la quimera que debía alcanzar a cualquier costo. La decisión de escapar no fue el fin de mi pesadilla, sino el comienzo de una nueva, más solitaria y peligrosa. A partir de ese día, cada interacción, cada tarea, cada palabra que pronunciaba, era un acto calculado. Tenía que seguir siendo el miembro leal y eficiente que siempre había sido, mientras por dentro, mi mente trabajaba incansablemente en un plan de fuga. La paranoia se convirtió en mi sombra constante. Sabía que la sombra tenía ojos y oídos en todas partes, y que cualquier indicio de deslealtad sería mi sentencia. La vida se redujo a una estrategia de supervivencia, un acto de equilibrismo, constante entre la apariencia y la realidad, con la certeza de que el más mínimo error me costaría la vida. La decisión de escapar, aunque firme, no podía ser impulsiva. Cada movimiento debía ser calculado, cada mirada, cada palabra, pesada con el temor de delatar mi intención. Mi ascenso dentro de la estructura, aunque limitado, me había permitido acumular una pequeña fortuna, no en lujos, sino en efectivo discreto, guardado en lugares insospechados, lejos de los ojos curiosos de los jefes y sus contadores. Eran fajos de billetes escondidos bajo falsos fondos, en paredes de adobe o enterrados en lugares remotos que solo yo conocía. Este dinero no era para una vida de opulencia, sino un salvoconducto, una promesa de anonimato en algún rincón olvidado donde el nombre del cartel no tuviera eco. El proceso de acumularlo fue lento, metódico, cada billete una gota de esperanza en un océano de desesperación, alimentando mi determinación silenciosa. Además del dinero, necesitaba contactos, hilos invisibles que me conectaran con el mundo exterior, aquellos que no estaban atados por la lealtad o el miedo al cartel. Recordé a un viejo amigo de la infancia, un coyote que movía gente a través de la frontera norte, un hombre que se mantenía al margen de los grandes carteles, operando en las sombras de la necesidad ajena. No le debía nada al ZNG, y su discreción era legendaria. Me llevó meses,
a través de mensajes codificados y encuentros fugaces y peligrosos, establecer la comunicación. Le ofrecí una suma considerable, suficiente para asegurar su silencio y su ayuda. Era un riesgo enorme, pero mi vida dependía de ello. El miedo a ser descubierto durante estos contactos era una constante punzada en el estómago, un nudo frío que se apretaba con cada palabra susurrada, con cada mirada furtiva. El plan de escape se gestó durante semanas, cada detalle repasado una y otra vez en mi mente. Elegí una noche de luna nueva, durante un cambio de guardia en una de las haciendas más aisladas del cartel, un momento de relativa confusión y menor vigilancia. Mi tarea era transportar un cargamento menor a un punto de entrega cercano, una ruta familiar que conocía como la palma de mi mano. Había estudiado los puntos ciegos de las cámaras, los patrones de patrulla, las frecuencias de radio. La adrenalina bombeaba en mis venas, fría y punzante, pero mi rostro permanecía impasible. Recuerdo el olor a tierra mojada, el crujido de las hojas bajo mis botas, el palpitar de mi corazón que parecía resonar en el silencio de la noche. Cada metro recorrido con el cargamento me acercaba a mi falsa libertad. El momento de la verdad llegó en un tramo solitario de la carretera. Mi contacto, el coyote, me esperaba en un punto acordado, un viejo camión de carga estacionado entre los árboles. La transacción fue rápida, sin palabras innecesarias. Dejé el cargamento, subí al camión, y en cuestión de minutos, el paisaje familiar se desdibujaba en la oscuridad. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y paranoia aguda. Nos movimos sin descanso, de casa de seguridad en casa de seguridad, cruzando la frontera de forma clandestina, evadiendo cualquier rastro. Cada sombra, cada ruido, cada rostro desconocido era una amenaza potencial. No podía relajarme. La imagen de El Chato y la eficiencia fría de La Sombra estaban grabadas a fuego en mi mente, un recordatorio constante de lo que me esperaba si me encontraban. Finalmente, llegué a mi destino, una pequeña ciudad en el sur de Estados Unidos, lo suficientemente lejos como para ser invisible, lo suficientemente cerca como para sentir el aliento de mi pasado. Con una nueva identidad, forjada con el dinero y los contactos del coyote, empecé una vida modesta, trabajando en la construcción, un empleo que me permitía mezclarme con la multitud y desaparecer. Los primeros meses fueron una especie de luna de miel amarga. Disfrutaba de la libertad de caminar por la calle sin miedo inmediato, de dormir sin el constante temor a ser despertado por una orden brutal. Había momentos de una paz extraña, una falsa sensación de haber roto las cadenas, de haber burlado a la muerte. Creí, en mi ingenuidad, que había escapado por completo, que mi pasado había quedado atrás. La vida se volvió rutinaria, monótona, pero por primera vez, segura. Las cicatrices emocionales permanecían, claro, pero el presente parecía ofrecer un respiro. Empecé a creer que La Sombra me había olvidado, que era un grano de arena más en la playa de sus víctimas y desertores. Me aferré a esa idea, a esa esperanza frágil, como un náufrago a un trozo de madera. Sin embargo, poco a poco, las fisuras comenzaron a aparecer en mi burbuja de seguridad. Una mirada prolongada de un desconocido en el supermercado, una camioneta idéntica a las que usaba el cartel, un fragmento de noticias sobre un capo capturado en México que me hizo recordar la precisión de sus movimientos. La falsa libertad comenzó a sentirse como un velo delgado, a punto de rasgarse en cualquier momento, revelando la verdad ineludible. Nadie escapa realmente de La Sombra. La falsa libertad que había saboreado, esa efímera paz en un rincón olvidado, se desmoronó tan lentamente como el óxido corroe el metal. Cada mirada furtiva, cada sombra que se alargaba demasiado, cada fragmento de noticia sobre el cartel que llegaba a mis oídos, se convertía en un aguijón de paranoia. Vivía con el cuchillo entre los dientes, una tensión constante que me decía que el velo, delgado y frágil, estaba a punto de rasgarse. Una mañana, mientras reparaba una cerca en una propiedad rural, lejos de cualquier mirada curiosa, sentí una presencia. No era el crujido de las hojas o el murmullo del viento. Era algo más, una quietud antinatural.
Levanté la vista, y allí, a unos metros, inmóviles y pacientes, había dos hombres. Vestían ropa común, pero sus ojos, fríos y sin expresión, me revelaron al instante que la sombra no me había olvidado. Mi corazón se detuvo. No hubo gritos, ni armas a la vista, ni la brutalidad esperada. Se acercaron con la calma de depredadores que ya tienen a su presa acorralada. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas y un porte casi académico, me tendió un sobre sin una palabra. Su compañero se mantuvo a una distancia prudente, escaneando el entorno con una eficiencia que me recordó a los agentes del CISEN, pero con una frialdad desprovista de cualquier protocolo oficial. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, no había una amenaza explícita, sino fotografías. De mi trabajo, de mi pequeña casa, incluso de la tienda donde compraba víveres. Eran imágenes recientes, tomadas con una precisión que helaba la sangre. Había un mensaje escrito a mano, con una caligrafía impecable. Sabemos que estás aquí. Tu partida estaba contemplada. Tu partida estaba contemplada. Esas palabras resonaron en mi cabeza con la fuerza de un martillo. No fui un desertor que los había burlado. Fui un peón al que se le permitió moverse. Un experimento en su tablero de ajedrez. El hombre de las gafas, observando mi reacción, finalmente habló. Su voz era monótona, casi aburrida. Creíste que escapaste, ¿verdad? Ingenuo. Nadie se va sin que se le permita. Explicó, con una calma aterradora, que mi fuga había sido una prueba de lealtad indirecta, una forma de ver si intentaría delatar sus secretos, o si simplemente buscaría la paz. Era la eficiencia fría de la que hablaba la premisa, aplicada a mi propia vida. Habían apostado a que el miedo me mantendría en silencio, y hasta ese momento, habían ganado. Mi libertad era una jaula con barrotes invisibles. La sombra no me quería muerto, al menos no por ahora. Querían que viviera, pero bajo sus términos. El hombre, sin alterarse, delineó mi sentencia. Mi vida, a partir de ese momento, sería una existencia controlada. Podía seguir trabajando, podía vivir en la sombra, pero cualquier intento de contactar a las autoridades, cualquier palabra de mi boca que revelara lo que sabía, sería respondida con consecuencias que no solo me afectarían a mí, mis familiares, aquellos a quienes había intentado proteger con mi silencio, serían los primeros en pagar el precio. No era una amenaza, era un hecho, una demostración de su alcance, de su conocimiento de mis debilidades, las mismas que usaban para chantajear a otros. Mi falsa libertad no era un escape, era un exilio vigilado, una condena perpetua al silencio y al miedo. En ese instante, toda esperanza se desvaneció. La verdad amarga y cruel se asentó en mi alma. El poder de la sombra no residía en la violencia explícita, sino en su capacidad para infiltrar cada capa de la sociedad, para conocer cada secreto, cada miedo, y usarlo para tejer una red de control inquebrantable. Eran los cerebros detrás de la cortina, los que movían las piezas desde el anonimato, transformando incluso mi huida en una herramienta más de su dominio. Comprendí que no había escapado realmente, solo había cambiado de prisión. Mondin, cuerpo estaba libre, sí, pero mi mente y mi espíritu estaban encadenados a la verdad que había descubierto, una verdad que me condenaba a una vida de miedo constante y a la eterna soledad de saber lo que nadie más se atrevía a pronunciar. La sombra no era un individuo, era un parásito invisible que se alimentaba del propio Estado, y yo, una de sus muchas víctimas silenciosas. Mi visión del mundo, y la del crimen organizado, se reconfiguró por completo en ese instante en que la sombra se reveló. No era un monstruo con garras, ni un capo con un ejército de sicarios. Era una mente maestra, una filosofía de control total, un parásito invisible que se había incrustado en el corazón del Estado. Su poder no residía en las balaceras o en las amenazas directas, sino en la manipulación sutil, en la capacidad de conocer cada debilidad humana, cada secreto, cada ambición. Operaban con la frialdad de un cirujano, extrayendo información, tejiendo redes de lealtades forzadas, transformando a idealistas en peones y a burócratas en cómplices silenciosos.
Los capos que salían en las noticias, los intocables que yo alguna vez admiré, eran solo la fachada, los gerentes visibles de una corporación criminal cuya verdadera junta directiva operaba desde las sombras, con una impunidad garantizada por la propia inteligencia del país. Había creído que el poder se manifestaba en la fuerza, pero la sombra me enseñó que el poder real se esconde en el conocimiento y en la discreción. Esta comprensión fatalista me reveló la farsa de la guerra contra las drogas. No era una guerra real, sino una pantomima, un ciclo perpetuo de violencia que solo beneficiaba a los verdaderos titiriteros, mientras el gobierno se enfocaba en desmantelar la estructura visible, capturando a los nombres que gritaban los titulares. La sombra consolidaba su control desde dentro, utilizando los recursos del Estado en su contra. Cada operación fallida, cada fuga inexplicable, cada agente comprometido, no era un error, sino una demostración silenciosa de su dominio absoluto. El ZNG, con toda su brutalidad, era solo una rama ejecutora, una distracción ruidosa que desviaba la atención de la verdadera metástasis. La batalla no se ganaba con balas, sino con información, con la infiltración más profunda y la capacidad de anticipar cada movimiento. El Estado, sin saberlo, se autodestruía, jugando ciego y amarrado en un tablero donde el enemigo ponía todas las reglas. Así, mi libertad se transformó en una condena perpetua. No puedo hablar, no puedo buscar justicia, porque la sombra tiene ojos en todas partes y mi silencio es la única moneda de cambio por la seguridad de mis seres queridos. Vivo con el miedo constante a la retribución, una sombra que me persigue en cada calle, en cada rostro desconocido, pero esta verdad, por amarga que sea, también me otorgó una especie de lucidez dolorosa. Ya no soy el ingenuo que buscaba poder en las cadenas de oro. Soy un hombre que ha visto detrás del velo, que entiende la verdadera naturaleza de la invisibilidad del poder y la fragilidad de las instituciones. Mi sentencia no es la muerte, sino la vida misma. Vivir con esta carga, con la certeza de que los verdaderos titiriteros seguirán operando, intocables, invisibles, mientras yo, un fantasma en el exilio, solo puedo susurrar mi confesión al viento, esperando que, algún día, alguien escuche.